Hola Fede y Renato, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están viendo. Nos da mucho gusto esta nueva semana empezar con este video. Va a ser un video muy distinto a todos los que hemos venido haciendo por la temática que hoy vamos a abordar. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal? Yo estoy bien, acá nervioso por este cambio de dinámica. A ver qué le parece a la gente, ojalá nos platiquen. Ya sé, yo tengo un problema de control. Freud estaría orgulloso de mi segunda etapa. Pero sí me preocupa ahorita el factor sorpresa. Pero bueno, emocionado también de las posibilidades que esto puede llegar a tener. Bueno, pues muy bien. Les platico cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Vamos a tener un tema general. El tema es política. Sí, es un tema muy diferente a los que hemos venido hablando en los dos capítulos anteriores. Pero bueno, ahora vamos a ver qué tal nos sale esa parte. Y vamos a sortear el subtema. O sea, ¿de qué vamos a hablar específicamente? Va a salir sorteado. ¿Sale? Y ya a partir de eso, pues empezamos a platicar así sin miedo, sin que nadie nos juzgue, como siempre lo hacemos en este espacio. Así que, pues bueno, les voy a compartir justamente donde está el sorteo. Miren, aquí tenemos nuestros temas, son 4 temas que tienen que ver con política. Entonces, vamos a ver de cuál nos toca hablar el día de hoy. ¿Están listos? ¡Turrum! Muy bien, candidatura a cargos públicos y la farándula. Muy bien, muy bien. Bueno, se nos quedó abajo la Secosic, pero bueno, ya después hablaremos de otros temas interesantes también. Bueno, pues les voy a poner ahora una pequeña imagen, justamente para que empecemos a calentar motores. Ya vieron a nuestros Ay, Dios. posibles candidatos. Tenemos a la Lupita Jones, muy guapa, la señora. A Vivi Gaitán, a ver cuál de ahí les gusta. El Blue Demon, oigan, que por cierto va a ser un preámbulo antes de que ustedes empiecen a hablar de esto. Vieron que el Blue Demon dijo que él no se quita la máscara por nada del mundo porque es sagrada, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante. Ya vieron a quiénes son estos posibles candidatos, que creo que ya algunos de ellos sí son oficiales, ¿verdad? Pues bueno, Ay, ahí los Dios. tenemos, ¿vale? Por lo ¿Quién menos de intención. por Sí. lo menos la intención? A ver, platíquenos, ¿qué conocen de estos candidatos o de quién nos quieren contar? ¿Quieren platicarnos específicamente de uno? Pero díganos a grandes rasgos, en 2 minutitos, ¿qué conocen de este tema? ¿Quién empieza? Fede o Renato, ustedes decídanlo. ¿Les quito la imagen o se las dejo? No, yo A digo ver, que antes que nada hay que darle crédito a Código Magenta por la imagen. Sí, sí, por claro, favor. tienes toda la razón. Muchas gracias, Fede, Y muchas gracias a Código No, pues Magenta. gracias. por la Gracias, Código imagen. Magenta. Sí, muy bien. Bueno, pues ahora sí, vámonos a lo que nos toca. ¿Quién quiere Va, empezar? Renato. Ok. Vas. 2 minutitos, ¿eh? Para que nos cuentes qué sabes del tema o qué quieres hablar de eso. A ver, yo creo que esto no es nuevo. Creo que haya personas de diferentes ámbitos tratando de entrar a la política y tal. No es una cosa que solamente se dé en estas elecciones. Creo que tiene que ver un poco el impacto que ha tenido esta imagen y todas estas candidaturas por el tema de las redes sociales y de la exposición y que quizás eran fenómenos como muy locales y que ahora se están volviendo de la agenda como más general. Por un lado, creo que en un asunto muy democrático, pues cualquier ciudadano y cualquier ciudadana tendría derecho a manifestar el deseo de ser sujeto de un cargo público. Yo creo que esa es como la primera parte que hay que tener claro. Creo que también pues el conocimiento, sobre todo porque muchos de ellos aspiran a cargos legislativos, y nos dan como ciertos avances y si hay la necesidad como de decir, pues qué tan pertinente. Por un lado, a mí me preocupa esa parte del conocimiento y por otra, el asunto de que esta elección, que es digamos, la intermedia, aunque no funciona tanto como las elecciones intermedias en los Estados Unidos, esta sí tiene como un carácter
donde se pone en juego algunas temáticas para la segunda mitad del gobierno de la presente administración federal. Entonces yo creo que ahí hay como algunos temas que me parecen importantes, sobre todo cuando está en discusión como los bloques de gobernadores y tal en factores como generales. Entonces, ahí tengo más que decir, pero digamos, ese sería como mis puntos generales, ¿no? Sobre esta temática. Y a todos no nos encantaría ver a Ernesto D'Alessio todos los días en la tele, ¿no? Muy bien. A ver, vas, Fede. Yo coincido con Renato, esto no es nuevo, es una situación que ha estado sucediendo ya desde hace, pues yo creo que desde que se nos ocurrió que una manera de que pudiese funcionar los gobiernos democráticos es a partir de que los candidatos que tengan más votos son los que quedan en su lugar, o sea, desde que se inventó la democracia, pero entonces empezamos con unas lógicas bastante interesantes. Ya no es necesariamente la persona que está mejor capacitada para ejecutar el cargo, sino muchas veces la persona que te cae mejor. Es una cosa que luego a veces en Estados Unidos le llaman el índice de la cerveza. Es decir, el candidato o la candidata con la que te gustaría echarte unas chelas es la persona por la que normalmente la gente vota, no tanto por el que tenga el mejor plan de trabajo o las mejores propuestas. De nuevo, quién te cae bien, estas lógicas interesantes. Y no nos hagamos, es la técnica con la que ganó Vicente Fox. Es decir, no es necesariamente que hubiese un proyecto de nación bien delimitado. Se supone que Vicente Fox estaba avalando el proyecto de nación que estaba generando Porfirio Muñoz Ledo. Ajá. Pero, pues bueno, ya ganó y el premio para Porfirio Muñoz Ledo por haber apoyado al final a Vicente Fox fue que lo mandaran de embajador ante la Unión Europea, se deshicieron del bulto y entonces ya Fox se dedicó a gobernar con el nombre del PAN, haciendo cosas del PRI. En fin, lo mismo hicieron todos. Pero no nos hagamos, o sea, lo que ganó fue el carisma, lo que ganó, la verdad es que Vicente Fox ganó porque no era el PRI, es un poco la lógica, y porque empezó a juntar voluntades. Yo creo que en este momento estamos más o menos igual. La diferencia es que probablemente el gobierno de Peña Nieto fue tan escandalosamente corrupto que muchísima gente que antes la política no le importaba, volteó a ver qué era lo que estaba sucediendo en la política, particularmente los jóvenes. Y entonces se empezaron a dar cuenta que cómo era posible que el extraordinario exfutbolista Cuauhtémoc Blanco fuese el gobernador de Morelos. O sea, ¿cómo llegamos allí? Bueno, pues llegamos más o menos de la misma manera. ¿Y cómo es posible que Carmen Salinas no solamente llegara a la diputación, sino además llegó por, ni siquiera por los votos, llegó por plurinominal? Entonces, caray, pues ¿por qué estamos teniendo gente ahí que se supone que hace, pero no hace, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que es una de las bondades que yo creo que todos deberíamos de apreciar del gobierno actual, que para bien o para mal ha provocado que todo el mundo esté volteando a ver qué está pasando en política. Ya, ahora sí todo el mundo está involucrado en el asunto. Y creo que por eso la relevancia de este cuadro, que no es el primero que se hace, pero que es del que estuvimos viendo sobre los candidatos, entre comillas, de farándula, que ahorita abordamos un poco más el tema. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya sacaron algunos puntos que podemos platicar que son muy interesantes. Y a ver, yo les tengo una pregunta. Ahorita mencionabas tú, Renato, que estas elecciones a lo mejor no son las más importantes porque viene, pues bueno, son las intermedias, porque no Yo son... difiero. Tú difieres. Muy bien, sí, muy bien, exacto. Empezamos por ahí. Ahí va por ahí la pregunta, Fede. Justamente, yo creo que son las elecciones más importantes de la historia en México, justamente por lo que suponen. Y son las elecciones más grandes aparte de la historia. Entonces, a ver, Fede, ¿por qué tú dices que no estás de acuerdo? ¿Por qué difieres con esta parte? Bueno, voy a diferir haciendo notar que Renato iba a decir, le ibas a preguntar algo, pero bueno. No, rápidamente, yo difiero a lo que dice Renato. Me parece que se refiere a que a veces no, las elecciones intermedias, o las elecciones donde se renueva la mitad del Congreso, como que no nos llaman tanto la atención, pero yo soy de la firme creencia de que estas elecciones, las elecciones donde se renueva el Congreso, son las importantes porque ahí es donde se ejecutan las leyes. O sea, uno puede tener un presidente de un partido o de otro, pero depende de lo que pase en estas elecciones intermedias, se van a poder ejecutar las cosas, que es un poco también lo que decía Renato. Dicho de otra manera, pues por más que esté el PG o esté quien esté en la presidencia, lo relevante es quién está amparando las leyes o las iniciativas que se van a dar o no. Si por alguna extraña razón, y lo digo en este momento que estamos en febrero grabando esto,
Si por alguna extraña razón no gana el partido del presidente, pues entonces por más que el otro proponga, pues le van a poner un tapón a todo lo que había propuesto. Como a Vicente Fox cuando propuso la privatización de Pemex, se lo detuvieron. Como cuando Calderón propuso la privatización de Pemex, se lo impidieron. Como cuando no, ¿verdad? Peña Nieto sí tenía. Caray. Ahí es donde cambian las cosas, para que ahorita que todo el mundo se está quejando porque en cada hogar de nuestra ciudad de León, Guanajuato, falta la luz y falta el gas del día para otro, no sé por qué, pero bueno, eso dicen. Pues bueno, fue por una ley que se avaló con ese Congreso. Entonces, estas son las importantes. O sea, lo importante no es necesariamente saber quién es el presidente, lo importante es quién es tu diputado que se supone que te está representando o quién es tu senador. Perdón. No, sí, bueno, no sé, ¿quieres hacer alguna réplica al respecto? No, yo coincido con esta parte de Fede y entiendo que para el gobierno actual y para cualquier gobierno que esté en la presidencia, el contar con una mayoría en el Congreso es fundamental, ¿no? Porque además, recordemos que la Cámara de Diputados es, a fin de cuentas, al final del día, quien decide el presupuesto. Claro. Entonces, yo creo que esa sí es muy importante. Pero yo sí creo que en la herencia priista que tenemos como mexicanos, no le hemos dado la importancia al Congreso como a la presidencia. Es decir, sí creemos que en este mito del presidencialismo que nos impone nuestra ADN cultural, por llamarlo de alguna manera, ella le brincó muchas cosas a Federico adentro de su corazoncito, pero yo sí creo que a la gente le va a dar mucho pasón y el voto no va a estar en el monito por el cual van a votar, sino por el proyecto, ahora sí que entre Esila y Caripis, que se está concentrando ahí los dos bloques, es decir, entre los, no voy a decir como, bueno, Sí. darle continuidad a lo que ha venido haciendo la presente administración o a ponerle un alto. Creo que en ese sentido eso va a estar marcado y que va a mí me parece que no va a ser sorprendente porque desde las lógicas locales van a reflejar lo que más o menos vamos viendo ya. Por eso a mí no me parece tan relevante en el sentido pragmático, sí, pero como de la grilla política, no tanto. Creo que por ahí puede haber algunos surgimientos de algunas cosas naranjas por ahí, pero no creo que sea tan significativo como para hacer un contrapeso a estos dos bloques que se están generando. Es que el problema, y eso es una de las cuestiones que yo quiero también traer a la mesa, tiene que ver con eso precisamente. Neta, son dos bloques. O sea, yo lo que veo es un bloquezote y un chorro de fragmentitos que están por ahí, que están queriendo avalarse como si fuera un solo bloque, pero a la hora de ver estas propuestas que vimos ahorita, te empieza a caer el viento de que ni están tan unidos como pensábamos. Pues famoso Va por México, pues está nomás en el eslogan. Y el problema no es tanto de que haya o no haya gente que esté en contra de Morena y del PG, que debe de haber un chorro de gente. El problema es que no hay una opción. Claro. Es decir, no se ha construido una propuesta real. O sea, es más o menos decir, vota por mí. ¿Por qué? Porque no soy el PG. Ok, y vas a ganar, pues para el caso va a seguir ganando el PG, porque está avalando por lo menos un discurso, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, sea verdad o no sea verdad, está jugando con esta idea de la 4T, que de alguna manera le ha estado funcionando como una lógica más o menos estructurada. Y me podrán decir, está horrible, que es una porquería. Es que no tiene que ver eso, tiene que ver con la percepción. Y hoy por hoy, votar por Va por México, no sé qué significa. Lo único que sé que significa es que no es el PG. Ya hay gente que sí se está quedando con ese discurso y dice, no, pues con que no sea el PG, yo voto por ellos. Ok, de la misma forma, un chorro de gente votó por el PG porque no era el PRI, claro, o porque no era el PAN. Entonces, es jugar a la misma, o sea, me da mucha tristeza que mucha gente, no digo que todos para nada, pero mucha gente que está en contra de Morena está haciendo exactamente lo mismo que quiere denunciar que hace Morena. Y entonces, pues jugamos a la misma tirada, ¿no? Y mucho tiene que ver precisamente con lo que dices, o sea, no va a importar el monito, pues probablemente no, o probablemente sí va a importar el monito, pero no sabes ni siquiera de qué lado era, ¿no? Era como preguntarles, oye, naranja era a favor de quién, y la gente pensaba que era, que no se había dado cuenta de que era a favor de Anaya, pensaron que era a favor del PG.
Entonces en las encuestas te preguntaban, oye, la canción esa donde sale el niño indígena cantando, pues son los de Morena, ¿no? Porque es niño indígena. Pues no, resulta que era de Anaya. Y entonces terminó haciéndole promoción a otra cosa que no funcionaba, porque el asunto era percepciones. Sí, Y eso está claro. medido, vamos, no me lo estoy inventando. No, y en ese sentido, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Estas caras conocidas que estamos viendo ahorita como candidatos, pues no sé si ustedes se fijaron, pero no importa en qué partido están, y están en todos los partidos, hay en todos los partidos, o sea, Morena, PRI, PAN, en todos están este tipo de caras conocidas. Entonces, ahorita mencionabas tú algo, Fede, que me parece muy interesante. Lo importante como ciudadanos es que conozcas a tu diputado y de Exacto, verdad sí. somos, bueno, la verdad yo ni siquiera conozco a mis diputados completos, conozco algunos y creo que por ahí va el saber quién es tu diputado, tu diputada, tal vez nos va a dar alguna otra, pues, brújula, ¿no? Como para participar en la vida política de nuestro propio país, de nuestro propio estado, de nuestro propio municipio. Y no sé si estas caras conocidas es porque generan confianza o es una situación de marketing. Digo, recordemos también a la gaviota. Pues bueno, también es otra situación, ¿no? Que fue evidentemente un tema de generar confianza, entre comillas, en una situación que era, pues porque en la novela es confiable, ¿no? Esta mujer, entonces puede ser confiable como primera dama. Y bueno, no sé, en esa parte, ¿qué pueden agregar ustedes en cuanto a esto, ¿no? ¿Es confianza realmente en estas caras conocidas o es una estrategia de marketing meramente? Hoy, bueno, primero que nada no tenemos diputada en nuestro distrito. Es lo único que voy a decir. Por eso no sabemos quién es, porque no tenemos. Entre la licencia y el COVID, con todo respeto, pues no tenemos diputado en nuestro distrito. Pero bueno, sí, yo creo por un lado que cae son creo que 3 puntos. Por un lado, cae el factor de más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces yo creo que ese es el primer asunto que tiene que ver con esto que tú comentas, Belén. Pero es más fácil decir, bueno, por lo menos sé quién es al otro, y un poco la percepción de lo que decía Federico, ¿no? Decir, no me importa la propuesta, ¿no? Que un poco la arrogancia de Anaya, que me da muchísimo coraje, es que el señor llega y dice que tiene toda una propuesta y todo, pero pues eso no es el punto. Por lo menos no en este momento. Y segundo, habría que ver. Lo pongo en entredicho completamente. Segundo factor que creo que pasa es que en el fondo, para muchas personas sí hay un hartazgo de lo que hemos llamado la clase política. Exacto. Entonces, pues todo lo decimos, ¿no? Estamos hartos de los políticos, todos los políticos son iguales, que no es cierto. Hay unos peores. Ya hay Pero, buenos, hay buenos. pero hay buenos, ¿no? Y hay gente que realmente quiere hacer algo por el país desde esa plataforma, ¿no? Entonces, la verdad es que las personas en general estamos hartos de la clase política. Y entonces, pues tiene que surgir de otro lado. Pero todavía hay un cuestionamiento grande, por ejemplo, para las candidaturas independientes. Con lo cual, y habría que ver qué tan independientes son esos independientes, ¿verdad? Exacto. Pero creo que por ahí también hay un factor. Y hay un tercer elemento que a mí me parece que también es bien importante, es finalmente, y lo decía muy bien Federico, el tema al final del día es un asunto de popularidad. Y si estos ya tienen popularidad, ya vas de gane. O sea, no es el vecino que tiene una genuina preocupación por el distrito y entonces un partido lo arropa y lo manda y entonces él tiene dos retos. Uno, darse a conocer y dos, convencer a la ciudadanía de que es importante para el distrito el proyecto que pueda generar él o el partido que lo está arropando. Estos por lo menos ya tienen la mitad de la chamba hecha. Sí, yo creo que también ahí hay un par de situaciones que tienen que ser como muy bien sopesadas. Hay un desencanto, y es muy peligroso y se ha estado midiendo desde hace algunos años, sobre la democracia precisamente por eso. O sea, hay mucha gente que ya no le está gustando el asunto de la democracia.
En realidad mucho tiene que ver con que la democracia hace que el ciudadano sea responsable. Es decir, no se vale nada más llegar y votar, también hay que exigir y hay que darle seguimiento a lo que se prometió y si se cumple o no se cumple. Desde esa perspectiva, también llega a suceder algo que es muy delicado y es difícil de entenderlo, porque no estamos en una democracia, estamos en una democracia representativa, no es una democracia absoluta, es decir, estamos votando por una serie de cuates que nos van a representar. Y dentro de esa representación tenemos un dilema muy complejo. En otros lugares, cuando tú votas por tu representante, tú le exiges al representante que vaya y presente las iniciativas, busque que las legislaciones de alguna manera beneficien a tu comunidad, a tu distrito, ¿no? Pero en este caso, particularmente en la democracia mexicana, varios de nuestros políticos lo que dicen es, voten por mí y por mi agenda. No me importa la agenda ciudadana, me interesa la agenda que mi partido está poniendo. Y por lo tanto, cuando nosotros les exigimos cosas distintas, ellos se lavan las manos diciendo, oye, tú votaste por mi partido y mi partido nunca puede estar a favor de eso por lo que votaste. Y eso es algo muy complejo. Voy a poner aquí nombres. Es un poco la bronca que sucedió con Lili Telles. O sea, Lili Telles es una persona que durante toda su vida había estado cercana a la derecha, a los movimientos pro vida, nunca lo ocultó, siempre estuvo ahí presente. Y de pronto el pragmatismo de Morena, que se supone que tiene una agenda de avanzada, una agenda a favor de las libertades y de los derechos, la pone como candidata y eventualmente gana. ¿Por qué? Porque, como dice Renato, ya tiene el camino aventajado, porque ya era una persona conocida, etcétera, etcétera. Y en cuanto llega a la Cámara, lo que hace Lili Telles es mandar a volar la supuesta representatividad de su partido para estar en contra de ella. Y entonces, que si se expulsa, que si no se expulsa, que si ya se cambió, que si ya se fue al PAN. Es súper complejo porque entonces no estabas votando necesariamente por la agenda de Lili Telles, sino por la agenda de Morena, o a lo mejor estabas votando por la agenda de Lili Telles con todo y que era de Morena, lo cual es súper complicado llegar a aterrizarlo. La otra situación también tiene que ver con el prejuicio, y es prejuicio desde dos vías. La primera es, nosotros podemos llegar a pensar que por el hecho de que es una persona famosa, pues ya se sabe desenvolver, ¿no? Y que ya tiene cosas armadas. Eso a mí me preocupa muchísimo porque tiene que ver con una lógica elitista sobre quiénes son los que deberían de estar allá. Y se demuestra muchísimo cuando, por ejemplo, critican la forma de vestir del peje. Pues sí, se viste feo, está bien, no lo voy a defender porque digo yo, además soy la persona que menos puede criticar eso. Pero carambas, se supone que estás buscando una persona que tenga liderazgo y que sea representativa, no alguien que se vista bien o que se vea bonito o que tenga las mejores prendas, a menos que eso sea lo relevante para ti, por lo tanto estarías buscando una figura decorativa para que alguien más esté moviéndose. Ups, Peña Nieto, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver. Entonces, cuando de pronto nos quejamos de que como un donadie que no tiene cultura, pésima frase, o que no tiene mundo, va a llegar, mejor prefiero que llegue a Lupita Jones, que Lupita Jones ha participado y fue Miss Universo y por lo tanto tiene un desenvolvimiento y sabe cómo caminar y sabe cómo hablar y habla inglés. Eso ya es de entrada de la fregada. Pero por otra parte también, no nos hagamos, de pronto vemos estas figuras de la farándula o figuras del deporte y las tachamos como si no tuvieran ninguna clase de preparación. Y aguas, hay gente en esa lista que sí sabe de su chamba, que sí se ha puesto a trabajar y que de alguna manera se ha metido en rollos de administración bastante más de lo que luego admitimos o de lo que luego nos gustaría pensar. Porque hay gente que sí se dedicó a trabajar desde una perspectiva, desde una lógica mucho más aterrizada a lo que busca el bienestar de las personas, independientemente de si es famoso o no es famoso, si fue deportista o si fue cantante. Para bien o para mal, y man, que me dé coraje decirlo, alguien como Ernesto D'Alessio ya tiene un rato metido en política y tiene una agenda bien clarita, que es una agenda con la que yo no podré estar de acuerdo, es otra cosa, pero no es ningún improvisado. Eso es a lo que me refiero. Hay gente que sí sabe. La misma, por más que también me dé coraje, la misma Carmen Salinas, por más que se quedara dormida en el Congreso, la tipa tenía años metida en rollos de política, ya sabía lo que le estaba pidiendo el partido que tenía que hacer, que era quedarse dormida en el Congreso. O sea, es decir, ya sabía lo que tenía que hacer en su papel. Pero no era ninguna persona improvisada en esos lares.
Hay otros, por ejemplo, lo siento mucho, no me puede, o sea, uno de los partidos como que levanta cierta esperanza ahorita en México, porque no es ni PAN, ni PRI, ni Morena, es Movimiento Ciudadano, que de pronto tiene gente muy fregona. Yo conozco 2 o 3 en Movimiento Ciudadano que creo yo que son personas que sí valen la pena que estén en la política, y de pronto me avientan de candidata Paquita, la del barrio, y en su primer discurso ya como precandidata para ser creo que es diputada local, no estoy muy seguro, agarra y dice, no, pues yo de política no sé nada, pero aquí va a haber gente que me va a decir que diga. Dices, hijo, mano, entonces, ¿a qué estamos jugando? Pues la figura pública, efectivamente, que ya tiene popularidad previa. Claro, y eso es súper importante lo que mencionas, porque buscamos realmente una persona que se ponga a chambear en la administración pública, en la creación de políticas, en pues sí, en el bienestar social, o buscamos pues sí, una imagen, ¿no? Que nos diga estamos bien. Creo O queremos que ganar, punto. Ajá, exactamente. Y pues bueno, ahorita que mencionaste también el tema de los prejuicios, yo les pregunto, digo, yo crecí, lo reconozco públicamente, yo crecí viendo al Chavo del Ocho, ¿no? Pero no, y digo, creo que muchos de ustedes también, y sí, es una gran sorpresa, ¿eh? ¡Wow! Pero bueno, sí, yo lo veía y era muy feliz viendo el Chavo del Ocho, esa es la confesión. Muy bien. Pero el punto es que yo no votaría por Kiko en este momento. Ahora les pregunto a Él ustedes. tampoco. Él tampoco. Bueno, en fin. Pero bueno, tal vez sí está un poquito ese prejuicio, ¿no? De decir, pues es que Kiko y recuérdenme cuál es el nombre del Carlos Villagrán. exactamente. Yo lo veo como Kiko, no como Carlos, ¿no? Y hay ahí un gran problema también. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes votarían por su actor o actriz favorita? Ay, Dios. Así, de donde sea, ¿no? De donde sea del mundo, ¿votarían por su actor o actriz favorita? Yo depende. No, piensa en tu actriz o actor favorito en Es este que momento. te voy a poner un ejemplo que movió muchos tapetes. Uno de los mejores actores, si no es que el mejor actor que hay en México, es Demián Alcázar. Y Demián Alcázar estuvo presente, él fue parte del Congreso, ¿cómo se llama? Constituyente de la Ciudad de México. Y él mismo dijo, estoy harto de lo que me estaban haciendo hacer acá. Entonces, de que tenía una genuina intención de cambiar las cosas, a mí me queda claro. Yo sí votaba por Demián Alcázar porque sé que no nomás va a tener esta parte de farándula, más bien es un tipo que es muy comprometido. Pero son mis gustos de actor. Es decir, Claro. ahorita podría decirles, no sé, cualquier otra persona famosa, igual y digo, bueno, pues ella en su vida se ha metido en rollos de política, pero desgraciadamente en mi caso, que le sé tantito a cuestiones de actuación, les puedo decir que mis actores favoritos, además, son gente comprometida con su comunidad, porque esa también es una bronca muy seria. Y me dolería decir, no, bueno, es que Carlos Villagrán es un actor de televisión y estaba en el rollo de Televisa y por eso, no lo sé, no podría conocer su biografía completa. Lo que sí diría es que sí es medio prejuicioso, digamos, desechar a una persona que se dedica a una actividad pública que no sea la política, a priori. A lo mejor sí tiene una lógica, pero si yo puse el ejemplo de Paquita del Barrio porque ella misma dijo, yo de esto no sé nada. Ah, bueno, pues entonces ¿a qué estamos jugando? Es un acto de amor, fue lo que dijo Paquita del Barrio. Entonces, Sí, dices, claro, ¿no? Y hablando de prejuicios, yo mencioné a Kiko justamente porque es un prejuicio que yo lo sigo viendo como el personaje, claro, ¿no? no, Pero sí, bueno, sí, perdón, Renato, tú quieres mencionar algo. No, yo creo que, por ejemplo, yo pienso justamente en el tema de, digo, Ernesto D'Alessio no es mi actor favorito mexicano, ni mucho menos, pues es un tipo que me parece que actúa bien, que lo he visto actuar en teatro en 2 ocasiones, en vivo, y la hace muy bien, tiene muchas virtudes, pero coincido con Fede, su agenda que nunca así la ha escondido, va en contra de muchas cosas que yo profeso y que son, ¿no? O sea, así a ese nivel. Y es que tendríamos que ver, pues, yo sé que no es el tema de la discusión de hoy, pero creo que la vieja discusión de separar al autor pensé que de ibas a su... decir, pensé que ibas a decir la vieja confiable, pero adelante. Pues sí, en el fondo. También. En el fondo es eso, ¿no? Es decir, bueno, voy a separar a este tipo de esta cosa. Por ejemplo, pienso, no en el contexto de México, pero 2 personas estadounidenses de la farándula que yo aprecio, admiro, como son Fred Rogers
era Fred Rogers y Mark Hamill, son republicanos, ¿no? Y a todo mundo le duele que digamos que Mark Hamill es republicano, todo Federico. Yo con la agenda de los republicanos no coincido en lo más mínimo, pero eso no me deja de hacer que admire la congruencia de los valores que Rogers y Hamill tienen y tenía, a diferencia de otros señores que no voy a decir porque no me quiero hacer la cruz, del Partido Republicano, ¿no? Entonces, es complicado, porque finalmente aquí tendríamos que, yo de entrada diría, no votaría por mi actor o por mi actriz o por mi cantante o por mi futbolista favorito per se, porque es importante, pero también tendríamos que ver el proyecto. Y ahora yo tendría que pensar si los mexicanos votamos por los proyectos de los políticos o votamos por la realidad inmediata cortoplacista. No lo sé. Sí, claro. Que aclara que Mark Hamill es un republicano anti-Trump. Sí. Y además activamente anti-Trump. Está bien, aclarado está, aclarado Sí, quedó. sí. Muy bien. Además Bueno, tiene a Grogu. A Grogu, ya sé. Ahora que mencionan toda esta parte, quisiera preguntarles también del tema de educación ciudadana, ¿no? O de la ciudadanía responsable que hace rato comentaban. ¿Qué onda con eso? Porque, pues la verdad es que sí importa mucho el que una persona, vaya, del pueblo en general esté al frente y dar esta oportunidad, pero también es importante lo de los planes de trabajo, el que van a estar haciendo al frente estas personas. No solamente es una cuestión de liderazgo, que sí es muy importante para temas de elección popular, pero yo creo también en la, pues sí, en la elaboración de planes de trabajo que nos convengan en la agenda política y pública del país. Y como ciudadanía, ¿qué onda con esta educación ciudadana? ¿Sí está, no está? ¿Cómo le hacemos para tenerla? ¿O mejor no la tenemos? ¿Qué onda con eso? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere? Voy. Ok. A ver, yo lo que alcanzo a ver en esta parte es que, y Federico lo mencionaba hace rato y lo hemos platicado tú y yo muchas veces, el tema de la participación ciudadana, que es lo que deberíamos de apostar, está reducido para muchos al acto del voto, y habría que ver si para todo, pero bueno. Creo que este seguimiento, y sobre todo en el tema del Congreso, y por eso era mi discusión hace ratos con el tema de la elección, la mayoría de las personas no votan sabiendo quién va a ser su diputado local, su diputado federal o el senador. O sea, llegan y hay una anécdota que platica bueno, me tocó verla. Yo todavía no votaba en esa época, acompañé a mis papás a votar y llegó uno de nuestros vecinos a la casilla, seriamente alcoholizado, el señor, y así abiertamente, pues no, estaba tan alcoholizado que no veía, pues, volteó y se levantó la cosita esta que te ponen para que nadie vea tu voto, y volteó y les gritó a los de la mesa, ¿dónde dice PAN? ¿No? Ya lo traía como en el chip, ¿no? Entonces, quién era, cómo era y tal, ¿no? Yo creo que aquí no hay, pero además también creo que a pesar de los muchos esfuerzos que algunos organismos han hecho para generar esta participación y esta educación, entre ellos el mismo INE, creo que todavía estamos lejos, porque yo me acuerdo en las elecciones pasadas, tratar de conseguir la plataforma de propuestas de diputados locales y federales era prácticamente imposible. O sea, le tenías que estar escarbando y primero, ni sabías quiénes eran, y cuando los encontrabas, no había un lugar donde pudieras encontrar cuál era la propuesta. ¿Por qué? Porque creo que en el fondo, en este pragmatismo mexicano, en el México mágico pragmático, los mismos candidatos saben que la gente en el fondo no le interesa. Ese es un primer punto. Segundo, los mecanismos con los que nos podemos acercar, la mayoría no los conocemos. Entonces yo creo que sí tendríamos que ir haciendo una apuesta, por ejemplo, de impulso al voto en general, independientemente de que eso nos pueda doler, porque todo el mundo ama la democracia hasta que gane el contrario. Sí,
la cuestión del impulso del voto, la transparencia y el acceso rápido a la información de las plataformas electorales que tengan los candidatos y las candidatas en el plano legislativo, la comunicación más directa con sectores, sobre todo en los distritos donde la gente sabe perfectamente cómo funcionan las estadísticas en los distritos. Si yo sé que en un distrito no votan, por decir algo, los jóvenes, pues a los jóvenes tendría que acercarles la información. No tanto por un asunto electoral en el sentido de ganar votos, sino decir, de promoción del voto como tal. Y yo creo que eso sería importante, decir, ¿por qué a ti, joven, te interesaría votar en este momento, en este distrito? Si yo sé que quienes no votan en mi distrito son las personas de la tercera edad, bueno, pues ahí es donde tendríamos que impulsar para generar eso, por una parte. Y por la otra, yo creo que hay otros mecanismos de participación ciudadana que se están dejando de lado mucho tiempo por 3 razones, y con esto termino mi intervención en este sentido. Una, porque lo político se confunde con lo electoral y creo que eso es un gran problema. Cada vez que decimos, es que lo hizo por razones políticas, pues nosotros tomamos decisiones en la vida cotidiana por razones políticas. Así de sencillo. Y no está mal, o sea, creo que lo estamos entendiendo de una manera peyorativa cuando no tiene que ver con eso. 2, creo que lo que dijo Federico es bien importante. La gente ha volteado a ver el sector político y ha hecho alguna participación, aunque sea en tweets y posts enojados. O sea, la gente voltea a ver. No sé si nos llegue a un factor más, a una criticidad verdadera, o ya es nada más sirve para destruir el hígado de Fede cada vez que se tiene que pelear con post irracional. Sí, ya sé. Y me obliga a mí a salirme de todos mis grupos de WhatsApp con mi familia, ¿no? Y el tercero es que creo que es bien peligroso justo en este momento por el factor de la pandemia. Yo creo que eso también agrega una dificultad enorme porque yo no sé cómo van a ser las campañas, pero a mí me aterran las campañas por las aglomeraciones en este momento. Entonces, yo creo que en este momento es complicado, pero sí hay que apostar sobre todo a esto, ¿no? A la información, a la invitar a la participación en varios factores y sobre todo yo creo que sí, el cinismo sí existe de algunos políticos de alejar a la ciudadanía, tendría que ser más acercarse todos de otras maneras a sus distritos, porque creo que es bien importante. Gracias. Yo totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Me parece fundamental que empecemos a revisar eso. Sí hace falta acceso a la información y hay una sospechosa complicación a la hora de querer acceder a plataformas y estoy totalmente de acuerdo. También es cierto que hay de pronto varios organismos que se encargan o grupos que se encargan de organizarse y poner esta información de manera accesible, pero tienden a ser de acuerdo al momento. Es decir, es un poco como lo que pasó con Verificado en las elecciones pasadas. Era una herramienta excelente y de repente ya que se acaban las elecciones dijeron, bueno, pues ya no vamos a verificar cosas, ahí nos vemos. Y yo, ¿por qué no? Si estamos en plena bronca de fake news y de cosas. Sí, bueno, pero era nada más durante esta época. Eso también es complejo, ¿no? También estamos en una época que favorece la polarización. La pandemia, pues sí, claro, nos tiene a todos así como al borde de la histeria total. Pero esto fue una estrategia que se vio desde antes y que le conviene a todos los grupos políticos. No nomás le conviene al PG, que le conviene un chorro, que le conviene a muchos grupos. El hecho de que estemos en esta lógica de polarización. Porque la polarización favorece que no me ponga a revisar tus defectos ni tus virtudes, simplemente tome partido y se acabó la bronca. El que está saliendo ganando en México con la polarización es Morena, porque aunque le dé coraje a la, entre comillas, oposición aceptarlo, la neta es que ganó por más del 60% de los votos. Por lo tanto, mientras más polarización haya, mucho más agarrados van a estar ese 60%, y eso es algo que no se quiere ver. Entonces, desde esa perspectiva, si vamos a seguir con este sistema de partidos, yo creo que lo ideal, una de las formas en las cuales los partidos pudiesen volver a ganarse la confianza de la población, es acercarse a la población en serio. Es decir, que mi diputado, mi diputada, mi senador me esté dando informes, se acerque y me pregunte cómo veo las cosas y me pueda dar una explicación de por qué sus posturas. Y entonces yo ya puedo llegar a entender cómo van funcionando las cosas.
Incluso los nuevos candidatos pueden comenzar realmente haciendo eso, un ejercicio de acercarse a la sociedad de manera real. No salir con que van a conocer a los pobres, que debieron haberlo hecho desde sus campañas anteriores, ¿no? Porque realmente no debería de tratarse de turismo intelectual, debería de tratarse de conocer a la gente con la cual vas a trabajar. Eso es algo que a mí me impacta mucho, que los gringos lo hacen muy bien. O sea, les queda como muy claro eso. Más me vale que me apoye el señor del ranchito 23, porque hasta allá voy a llevar mi campaña y voy a platicar. Y no se trata de aglomeraciones y de demostrar músculos, se trata de una cuestión casi persona a persona, o por lo menos hablando con los organismos gremiales que saben con cómo llegar a estas personas. Últimamente, no sé si lo hayan notado, pero ya prácticamente ningún político se acerca a las universidades, ya mejor de lejecitos, no me meto por el lado de las escuelas, etcétera, ¿no? Más bien las escuelas son las que luego se ponen a, oye, ¿no quieres venir? Ah, sí, y depende el pedigrí de la escuela, se acercan o no. Esa es una bronca más o menos seria y zona. Y dentro de esta lógica de polarización, yo creo que una de las cosas que más deberíamos de estar trabajando, quienes quisiéramos, no que gane un partido u otro, sino que la gente pudiese tomar una decisión informada, que supiera que la política no es nada más la parte electoral y que la política no es nada más partidos políticos, sino cualquier acción pública que beneficie o perjudique a la población en general, es movernos en nuestro entorno cercano, o sea, voltear con mi primo, con mi tía y platicar, porque es la única forma, no sé, por ejemplo, los que estamos en el ámbito educativo, pues tratar de platicar y decirles, oigan, aguas, no se vayan con la finta de que todos son buenos o todos son malos. Chéquense quiénes son sus candidatos, chéquense cuál es su propuesta, chéquense cuál es la lógica sobre la cual se mueven, porque de pronto este asunto de yo ya me casé con mi versión y no me importa lo que me digan, es bien complicada de quitar a niveles macro, pero ya platicando en cortito, mucha gente dice, ay, pues no lo había visto así, o mira qué chistoso, o mira qué pasó. Voy a poner un ejemplo que a mucha gente le saca de onda, ¿no? O sea, mucha de la gente que detesta al gobierno del PG, que no tenga razones, o sea, ahorita en febrero que estamos platicando hay muchas cosas que parecen detestables, pero una cosa que le achacaban era, no, es que le quiere dar dinero a la gente que no trabaja, es que está regalando con el dinero de las becas. Y yo siempre volteo con esta gente y le digo, ¿por qué no hubieras votado? Es que hubiera estado mejor por Anaya. Y yo, ¿te acuerdas que Anaya tenía una propuesta de darle salario universal a todo el mundo? Trabajar o no trabajar, Anaya le iba a pagar 2,000 pesos al mes a todo México. No me acordaba. Pues es lo mismo que estás diciendo, o sea, medidas electoreras para tener a la gente, pues sorry, es lo mismo, todos los candidatos hacen eso, absolutamente todos. Que nos brinque uno porque nos cae gordo, eso ya es otra cosa, ¿no? Y sobre todo, tenemos que tener mucha más educación sobre cuáles son, y con educación no me refiero a que vayas a la escuela y te lo digan, sino que nosotros vayamos discerniendo cuál es la información que de verdad vale la pena revisar, porque de pronto, y esto no es cosa nomás de este gobierno, sino normalmente los grupos en el poder tienden a hacer cosas escandalosas para que nos estemos peleando y enojados por una cosa, mientras por otro lado están haciendo algo que tiene una relevancia mucho mayor. Y eso nos está costando trabajo. El gobierno del PG es especialista en hacer eso. Hace cosas que son escandalosamente bizarras y tienes a todo mundo en las redes enojadísimo por algo mientras están pasando una legislación o mientras está avalando otra cosa, etcétera, etcétera. Y en todos los niveles, lo mismo pasó en Guanajuato, ¿no? O sea, justo cuando empezó la pandemia, no sé si se acuerdan, pero México estaba, perdón, el gobierno de Guanajuato estaba luchando por ser la sede de los Juegos, ¿cuáles eran? Los Panamericanos, o no me acuerdo por Sí, cuáles, de los justo Panamericanos. cuando empezó la pandemia. Justo cuando empezó la pandemia salió Diego Sinueco que quería hacer un nuevo aeropuerto cerca de Salamanca. Entonces dice uno, caray, son medidas que suenan a algo que se le ocurriría al peje, porque jala muchísimo la atención en lugar de estar viendo el índice de muertitos que estamos teniendo en el estado de Guanajuato. Y no nomás, en ese momento no eran los muertos de COVID. Estábamos más o menos al nivel en el cual resulta que había más muertos por inseguridad que muertos por COVID, y por lo tanto el tema COVID en Guanajuato se relegó. Pero hoy que estamos grabando esto, ya estamos en semáforo naranja, después de habernos chutado quién sabe cuánto. Entonces, todos están más o menos iguales. No se trata de decir estos son buenos o son malos. Es que todos tienen esa lógica, todos los gobiernos. Y lo que nos queda a nosotros es empezar a discernir qué es lo que nos toca. Y perdón, me voy a extender nada más tantito para ligarlo, y yo sé que Renato y Belén van a tener que decir algo al respecto. ¿Cuál es la bronca con los candidatos ciudadanos?
que ya por fin se abrió la posibilidad de que cualquier hijo de vecino se pueda lanzar a una candidatura. Bueno, primero ya sabemos que la legislación estuvo hecha de manera que costara más trabajo que fundar un partido nuevo. Eso es ridículo. O sea, es más fácil hacer un partido nuevo para 15 cuantas mil personas y estar viviendo del erario público antes que lanzarme yo a ser candidato al gobierno municipal, ya no digamos a otra cosa. Y segundo, que depende mucho de la persona, del personaje que esté allí. Y esta idea se había manejado desde mucho tiempo antes. No sé si ustedes se acuerdan, voy a poner uno de los ejemplos. Durante 3 contiendas a la presidencia, la gente estuvo candidateando ahora sí que como candidato independiente a Juan Ramón de la Fuente. Todo el tiempo estuvieron diciendo, es que el ex rector Juan Ramón de la Fuente va a ser un excelente candidato, debería de lanzarse él como candidatura independiente. ¿Por qué? Pues porque ahí estabas hablando de una persona que podía apaciguar a casi todas las corrientes políticas porque había sido rector de la UNAM y entonces había chance de meter el asunto ahí. Curiosamente, cuando Juan Ramón de la Fuente por fin ya decidió decirle que sí, fue para ser nuestro embajador ante la ONU. Por cierto, uno de los primeros mexicanos que le dio COVID, pues fue Juan Ramón de la Fuente por andar allá en la ONU y todo este relajito, ¿no? Necesitas una persona que tenga ese arraigo. Yo no estoy diciendo que la persona sea un pan de Dios ni que sea, pero es un ejemplo de cómo de pronto hay liderazgos que pueden ir más allá del momento coyuntural, ¿no? Como también hace 3, 4 años quisieron candidatear a Carlos Slim, o sea, y luego decía, siempre sí lo quieren, y luego siempre no, pero ¿cuántas veces no sonó? Carlos Slim, porque es el único que le puede ganar al PG. Son bien cuates, o sea, ya saben a qué le van a tirar. Carlos Slim era el que más le convenía que ganar el PG, y se ha comprobado hasta la fecha, ¿no? Y eso me preocupa, porque entonces en México empiezan a aparecer también oportunistas. Por un lado, gente muy chida. Voy a hablar de un caso que a mí en este momento me parece que era candidato ciudadano excelente, todo súper bien, que es el caso, ¿cómo se llama? De Guadalajara, Kumamoto. Ajá, exactamente. Que así que muy independiente no, porque había ciertas personas que conocemos detrás, pero vamos, era ciudadano y causó un arraigo importante. Tan es así que tuvieron que pararle los pies con la famosa iniciativa Kumamoto, porque esa iniciativa estaba bastante buena, ¿no? Y el otro es la persona que en este momento te está regalando una moto en la televisión, y es Ricardo Salinas. O sea, ¿qué está pasando ahí con nuestro nuevo Trump? Y ese es el problema, que ojalá lo fuéramos viendo. En Estados Unidos, una de las razones por las que ganó Trump es que la gente estaba harta de los políticos de siempre, que es lo que estaban diciendo ahorita, y Trump se vendió como un candidato ciudadano. Yo vengo del mundo independiente empresarial, yo no soy de esos políticos, y por supuesto que el tipo tenía arraigo por todos lados, o sea, con todos los políticos, igual que Salinas Pliego. Entonces está jugando esta idea de, yo soy el rebelde que va a cambiar la vida de las personas. Ajá, espérame, porque tiene una ventana abierta y esa ventana se llama TV Azteca. Eso es algo que no tenían otros. Trump tenía, se lo fue ganando porque no lo tenía al principio tan amarrado, pero pues ahí está Fox News, ¿no? Y eventualmente pues Fox News se va a mover de otra manera. Entonces yo creo que sí es bien relevante empezar a checar que no nos vayamos con la finta de que porque es candidato ciudadano, realmente es independiente. El peor de los casos, el Bronco. O sea, el Bronco tiene de independiente lo que yo tengo de elegante, ¿no? O sea, 30 años en el PRI dejan sus secuelas. Y ya me caí. No, muy bien. Pues sí, me parece muy interesante todo lo que mencionan. Creo que es un tema que podemos seguir ampliando además. Y pues bueno, nada más voy a retomar un poquito la idea que ustedes mismos mencionaron al principio, de que la política está inmersa en toda nuestra vida, ¿no? Todo el tiempo estamos tomando decisiones a partir de la política, y la política entendida en un ámbito mucho más amplio, ¿no? En una esfera pues que rodea diferentes actividades de nuestra propia vida. Entonces sí, es bien importante tener como en cuenta esta parte de que aunque no lo neguemos o aunque no querramos, pues estamos ahí bien metidos. Y no solo nosotros, como ciudadanos que a lo mejor no estamos participando activamente en la vida pública, vaya, en la administración, pero sí estamos, pues ahora sí que de alguna u otra manera involucrados en esta vida política de nuestro país. Y pues bueno, ahora sí, a modo de cierre, en 2 minutitos, ¿qué conclusiones nos pueden dar? ¿Quién empieza? Le toca a Renato, creo, para que ya hable, porque se nos está quedando muy callado ahorita. Pero yo quiero también escuchar. Escucharme, primero ustedes, ¿qué quieren escucharme? Bueno, a ver, les doy chance de que me hagan una pregunta a mí ustedes. Bueno, yo tengo una. A ver, pues tú tienes experiencia tanto por
por tu formación como psicóloga, pero también tienes formación como administradora pública, has trabajado en administraciones, bueno, y pues ahora te dedicas a cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. No sé desde la perspectiva de los derechos humanos, desde tú como psicóloga, administradora, mujer, la parte de la representación en estos ambientes, con estos candidatos, con estas candidatas, pues cómo se ve el futuro más inmediato para pues para todo este sector, ¿no? También yo creo que es importante. Ok, ¿cómo se ve? Bueno, no sé cómo se vea en general. La verdad es que, como bien mencionas, pues sí, trabajé un tiempo en el gobierno municipal, un largo tiempo, desde que, vaya, fue de mis primeros trabajos. Y estar metida en esa parte de la vida política, pues sí, te hace ver de forma diferente, ¿no? Este panorama no solamente como ciudadano, sino también como parte de esta administración. ¿Cómo se ve en general? No lo sé, creo que desde hace ya algunos años, yo me atrevería a decir que desde el boom con Fox, recuerdo muchísimo aparte el día en el que ganó como presidente, fue un día pues muy impactante, al menos para mí. Yo era una niña que vi cómo todo el mundo se movilizó, salió a las calles, bueno, vaya, fue una fiesta en realidad en el país. Y desde entonces, si nos damos cuenta, si nos aventamos y nos damos un clavado en la historia política de México ha sido muy variante. Ya ha tenido de todo, ha tenido momentos buenos, momentos malos, momentos muy malos, momentos también de mucho aprendizaje como ciudadanos, y momentos en los que hemos podido transformar varias situaciones que veníamos arrastrando, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con falta de participación pública. Y yo creo que justamente me voy a anclar de este tema que acabo de mencionar, la participación pública, la participación política. Yo creo que vamos por buen camino en ese sentido. Yo veo a muchos jóvenes que apenas van a votar en estas elecciones y tienen aparte muchísimo más acceso a la información a la que tenía yo, por ejemplo, la primera vez que voté, porque aparte la primera vez que yo voté pues tenía 17 años, ¿no? Fue cuando coincidió que, no, más bien acababa de cumplir 18, más bien tuve mi INE cuando, tranquilo, Fede, cuando tenía 17 y ahí yo acababa de cumplir los 18. Y a pesar de que yo estaba aparte estudiando mucho sobre la política en nuestro país, pues la verdad es que el acceso que yo tenía a la información de candidatos era muy poco. Ustedes ya mencionaron que es difícil encontrar propuestas, encontrar los planes de trabajo, pues imagínense en esa época, pues todavía más. Entonces, en ese sentido, creo que la participación ha dado un pasito. No estoy diciendo que ya llegó a lo ideal, pero sí ya hay un paso más. Yo lo veo, repito, en los jóvenes que ahorita van a votar por primera vez, están buscando más. También siento que hay una ola muy, muy importante de varios partidos, no voy a mencionar alguno porque la verdad es que en varios lo he visto, de jalar a los chavos, ¿no? Y entonces es el gancho, el decir, aquí tenemos sangre fresca, tenemos ideas nuevas, y, y pues bueno, está muy bien porque efectivamente hay jóvenes que traen unas ideas padrísimas para transformar la vida política, pero pues también es cierto que muchos de ellos, y vaya, espero no meterme en problemas con nadie, y sí, pues está bien, lo platicamos, pero también lo cierto es que a muchos los están manipulando desde esta parte que comentábamos, ¿no? El decir, tú no te preocupes, vas a ser independiente, y a la mera hora los manejan como títeres y eso no está nada padre. Entonces, también en otra parte que ahorita mencionaste, ¿no? El tema mujer, pues sí, también se ha abierto mucho la posibilidad para que las mujeres participemos en ese sentido, para que podamos estar dentro de, aunque pues sí nos falta un largo trayecto, porque esto no tendría que ser obligatorio, vaya, no tendrían que estar obligados los partidos a tener paridad de género, no, tendría que ser algo natural, algo que no esté en la ley, algo que simplemente se dé y haya participación de mujeres, haya además mujeres muy preparadas en el tema de la administración pública. Eso también es muy importante y vamos al inicio de esta transformación.
Yo en cuanto al tema específico de hoy, el de los candidatos que son deportistas, cantantes, que están en la actuación, pues la verdad es que sí tengo mis dudas, les soy honesta, porque digo, si son buenos, pienso en Cuauhtémoc. La verdad desconozco a ciencia cierta cómo le haya ido, pero pues hasta donde tengo entendido ha hecho algunas cosas, no todas, que sí han beneficiado a la gente. Entonces, pues bueno, sí me entra la duda y decir, ¿por qué no nos quitamos estos prejuicios? Y en el tema de derechos humanos también. ¿Por qué no nos empezamos a quitar prejuicios y el pensar, vaya, los aquí tres presentes, nos dedicamos también al teatro? Y sabemos que hay muchas personas en este mundo del teatro que yo sin pensarlo dos veces votaría por ellos, ¿no? Claro que estaría interesante escuchar sus propuestas, pero de verdad hay hombres y mujeres que tienen ideas muy interesantes para justamente transformar a nuestra realidad social, para empezar a hacer acciones que beneficien a todas y todos, no solamente en el tema del teatro, ¿no? Porque también a eso me quiero referir. Hay personas que dicen, yo soy, no sé, yo trabajo en la construcción. Entonces, si yo soy candidato o candidata, pues voy a beneficiar a la construcción, ¿no? Que eso también lamentablemente sucede mucho y no tendría que en la vida política. Entonces, pues bueno, ahora sí que así para no ampliarme más, eso es lo que pienso. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, Muy completamente. bien. ¿Tú quieres atacarme con algo? ¿Quieres preguntarme algo? Sí te iba a atacar, maldición. No, fíjate que justo te iba a preguntar, oye, danos un mensaje esperanzador, ¿qué cosas buenas crees que se han transformado desde tu perspectiva? Ya nos dijiste varias, que tiene que ver mucho con esta nueva forma de entender la participación ciudadana, esta posibilidad y perspectiva también de derechos, una visión mucho más integradora con las mujeres, falta muchísimo camino, pero yo creo que pian pianito ahí va. Eh, pero tú ¿qué pedirías de los candidatos, Belén? O sea, si tú como ciudadana, como alguien que sabe de esto, ¿qué te gustaría que pasara con los candidatos o las candidatas que tuvieran qué? ¿Quién Ok. se lleva tu voto? Venga. ¿Quién se lleva mi voto? Bueno, yo creo que la parte de ser concretos. Yo no quiero que me vengan a vender los 50,000 puntos, las 100 acciones de los 100 primeros días. Pues sí, está muy bien. Creo que aparte impulsa a los gobiernos a trabajar de una manera muy eficiente, ¿no? Con este punto. Pero hablando de planes y programas en la vida política y enfocados en pues, la profesionalización de la administración pública, a mí el candidato que me diga 5 puntos, 5 acciones relevantes que vaya a hacer y que sean concretos y que no sean los mismos que son el gancho de todos los candidatos, que tenga además indicadores, que tenga un plan bien hecho, que no lo tienen que hacer ellos mismos, digo, para eso tienen un equipo. Un candidato, ojo con eso, no trabaja solo o sola. O sea, las candidaturas tienen todo un equipo, toda una estructura política que está detrás. Entonces, pues está bien que junten a los mejores para esta profesionalización de la administración pública. Y con que me presenten 5 puntos, que de verdad se vayan a cumplir, que tengan forma de medirlos, con eso yo creo que me convencen a mí. No necesito que hagan las maravillas del mundo, ¿no? Eso Me sería. asustaste por un momento. Cuando dijiste que querías que fueran concretos, pensé que estabas hablando de algún Zambrano o algo por el estilo, pero no, ya entendí que No, no yo veo por no ahí. me estoy metiendo ni en nombres, ni en No, colores, ya me ni queda claro. nada. Sí, porque luego, o me puede ir mal o me puede ir muy bien. Entonces, no, hoy mejor vamos a ser neutrales, ¿sale? Ay, Colors of the World, diría una canción, en fin. En fin, pues ahora sí, sus conclusiones. Venga, 2 minutitos. Ok, pues si quieren empiezo yo. Va. Yo creo que, bueno, finalmente este espacio lo compartimos en las redes sociales con nuestros cuates, con las redes de Cladar. Yo creo que es importante decirle a todos, a todas, aprovechando que nuestro primer recurso o el más inmediato son las redes, es utilicemos las redes para que se genere una exigencia y un diálogo con nuestros candidatos y nuestras candidatas. Yo creo que
tenemos esta plataforma y hay que utilizarla. Yo sé que hay mucha crítica al activismo de redes sociales, pero no se trata de eso, sino de preguntar y decir, a ver, yo estoy en este distrito, hay estas necesidades, tú que vas para ahí, ¿cuál es la propuesta? No me hables de la plataforma de tu partido, háblame de la respuesta que tú vas a dar a las necesidades concretas de nuestra zona, de nuestro distrito. Yo creo que eso es bien importante, invitarnos a todos, a todas a hacer eso. Clarísimamente el tema de ir votando y de decir, pues si una persona, independientemente de sus antecedentes laborales, ¿no? De sus antecedentes penales o de acusaciones que hay en contra de ellos. Ese tema no salió sorteado. Qué bueno que no salga, yo digo que no salió sorteado. Independientemente de su background. Ojalá no salga, punto. Sí, Perdón. Igual jamás. Independientemente de su background político y de su background laboral, que pueda dar una respuesta concreta a las necesidades de la ciudadanía más cercana, sobre todo hablando de un representante que según la Constitución tendría que ser de la ciudadanía y de los ciudadanos y ciudadanas, como serían los diputados. Creo que esta es una excelente oportunidad. Entonces, esa sería, yo creo, la invitación que yo haría. Muy bien. Vas, Fede. Pues yo también, así como en las invitaciones, y quiero aquí poner un ejemplito, yo sé que por ahí no iba, pero yo creo que sí tenemos que trabajar mucho con identificar nuestros prejuicios y ver si hay algo de validez en ellos. Pongo un ejemplo, yo sé que no iba por ahí, Renato, pero cuando decías lo de antecedentes políticos, me acuerdo mucho que a quien atacaron durísimo por sus antecedentes fue al Mijis, que es uno de los legisladores más efectivos que hay ahorita en todo el México. Es el que tiene más coco por encima incluso de la gente de su partido. Entonces, qué chido que alguien vea, chin, ¿sabes qué? Yo estaba mal, por decirlo así, o yo estaba haciendo un daño a la sociedad y de pronto digo, no, a partir de esa situación yo quiero resarcirme y echarle ganas. Por eso también es muy relevante ver qué onda, no irnos directamente con lo que puede aparentar el candidato. Dicho esto, hay que decir que el Mijis pues ya había pagado sus penas y hay otros que apenas están en procesos y ahí es donde uno diría, pues como que por ahí no va a haber, mijo, pero bueno, ahí me estoy metiendo. Pero por otro lado, vamos metiéndonos todos, o sea, esta oportunidad que tenemos, porque nos la creamos, gracias muchachos, de poder estar en contacto con más gente y expresar nuestras opiniones, no son para pontificar ni son para decir que nosotros tenemos una verdad absoluta, sino más bien para invitar a que se genere diálogo y este diálogo que sea constructivo. Y cuando yo me refiero a diálogo constructivo, no estoy diciendo, ay, digamos cosas bonitas, no, digamos cosas para arreglarlas, no nomás para denostar. Y que si vemos que hay algo que está mal, ok, señálalo, pero hazme una propuesta de cómo corregirlo, porque si nos quedamos nada más en la parte de señalar lo que está mal, cuando se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo lo arreglas? Salen con que, ay, pues no estando mal, pues no, hijo, vamos viendo cómo se puede construir o cómo pues, se puede solucionar, o cómo podemos integrar ideas que pueden venir de diferentes lados, ¿no? Y ojalá estuviéramos más allá de solamente agarrarnos de corrientes que ya están establecidas y no cuestionarlas. Creo que si hay algo que tenemos en este momento es una enorme necesidad, pero también una enorme oportunidad de apertura a la diversidad, ¿no? De cualquier clase. Somos diversos y hay que celebrar esa diversidad. Y esa diversidad lo que hace es enriquecernos. No quedarnos solamente con una visión o con otra visión, sino ver las posibilidades que hay desde las otras ópticas. Porque entonces sí vamos a poder hacer las cosas diferentes y no vamos a estar peloteando formas de gobierno que al final de cuentas terminan siendo siempre las mismas. Y por supuesto, acercarnos, conocer las plataformas, conocer a la gente que le va a estar entrando y en una de esas involucrarnos con ellos, ¿no? A lo mejor hay alguien que puede tener ideas que se parecen mucho a lo que yo quiero hacer, pues bueno, vamos uniéndonos y vamos proponiéndoles y vamos siendo mucho más activos. Sí, este activismo en redes, pues sí, es aparentemente muy cómodo. Bueno, vamos complementándolo con acciones reales que nosotros podamos estar haciendo en primeramente en nuestro entorno cercano y eventualmente podremos hacer una transformación mucho más grande, ¿no? Eso creería yo. Muy bien, sí, pues nada más igual como conclusión, el decirles que la participación ciudadana no es específicamente ser candidato o candidata a un cargo de elección popular,
sino que hay muchos mecanismos, de verdad, invitarles también a hacer esta como pequeña investigación. No es difícil empezar a hacer esta incidencia política. Creo que es bien importante, desde temas simples, ¿no? Como el decir, ¿sabes qué? Mi banqueta está chueca y tengo una vecina que está en silla de ruedas y pues no puede pasar. Desde ese tipo de cosas sencillas es cuando podemos empezar pues a incidir y a hacer este cambio que queremos, ¿no? Y pues bueno, nada más eso, pues sí invitarles a que investiguen un poquito más del tema. La verdad es que es interesante y más allá de eso es un tema pues, que nos compete a todas y a todos. Pues muchas gracias a los dos por esta charla. Platíquenos en comentarios si les gustó esta nueva dinámica de sortear un tema o platíquenos también de qué quieren que hablemos. Ya saben que en este espacio hablamos de todo y de nada. No es cierto, sí hablamos de todo. Y pues bueno, nada, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí. Déjenos sus comentarios, ya saben que nos encanta leerles. ¿Sale? Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Escríbanos, díganos cosas. Sí, bye. Bye, bye.